Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. La Biblia nos consuela, hermanos. La Biblia nos da muchas buenas noticias a nosotros los cristianos. La Biblia nos enseña que los que hemos creído en Jesús vamos a recibir grandes bendiciones. Y es más, desde ya, hermanos, hemos empezado a recibir esas bendiciones. Los que hemos creído al Señor, los que hemos depositado nuestra confianza en Él, los que hemos abierto nuestro corazón y le hemos permitido a Él obrar en nuestra vida. El Señor tiene grandes noticias para nosotros, noticias maravillosas, noticias de bendición. Y en esta tarde usted va a poder comprobar por medio de la palabra que esta es una de las muchas buenas noticias que el Señor nos ha dado a nosotros. Esto es los tiempos de refrigerio. Quiero hablar acerca de esto porque es muy importante que nosotros comprendamos la obra maravillosa que Jesús hace en la vida de aquel que le cree a Él. Nuestra vida cambia cuando venimos al Señor. Cuando tenemos un encuentro con Él, el Señor comienza a obrar en nuestro corazón, a obrar en nuestra vida de tal forma que Él va cambiando nuestro ser y abre un espacio el cual se le llama un tiempo de refrigerio. Pero vamos a hablar en todo el concepto, hermanos, en términos generales. Tiempos de refrigerio, ¿cómo van a venir? La Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos en el capítulo 3, los que trajeron su Biblia, los que tienen su tableta por ahí, su tablet, pueden buscar Hechos capítulo 3. Nosotros vamos a leer el versículo 18 y 19. ¿Lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo. Los que quieran poner de pie pueden hacerlo. 18, 19, leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué había anunciado? Bueno, que su Cristo había de padecer. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. Pueden sentarse. Para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Quien está hablando acá, hermanos, quien está predicando acá es Pedro. Había ocurrido algo maravilloso en ese momento, en ese lugar. Pedro iba con Juan al templo, hermanos, y resulta que cuando iban ellos a un templo llamado La Hermosa, había un paralítico en la entrada del templo. Este hombre era puesto allí, hermanos, siempre para que este hombre pidiese limosna. Este hombre estaba allí en la entrada del templo y las personas, hermanos, cuando entraban a la casa del Señor, venían y le daban, o cuando salían tocados por el Señor y hacían misericordia del inválido. Pues resulta que ese hombre estaba allí y iba Pedro. Y cuando lo vio, el Espíritu lo guió a él, al inválido, y el hombre les extendió su mano como pidiéndoles algo. Entonces viene Pedro y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre que había sido paralítico por años, se levantó. Y entró con ellos al templo. O sea, ya no se quedó afuera. Al recibir ese milagro del Señor, ese hombre se encontró gozoso, contento. Y dice la Escritura que él entró en el templo y entró saltando y alabando al Señor. Y tenía mucha razón para hacerlo porque Dios lo había tocado, porque Dios lo había sanado. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por eso hay personas que nos dicen: ¿otra vez al culto? Sí, otra vez al culto. ¿Y por qué tanto al culto? Bueno, porque Dios me ha tocado. Porque Él me ha tocado tanto que siento la necesidad de estar allí, adorándole, bendiciéndole, exaltándole.
Entonces este hombre había recibido un milagro grande, pero la gente estaba atónita y no sabía qué pensar. Y entonces Pedro comienza a explicarles lo que había acontecido y les dice, miren, ustedes saben que Jesús, el que falleció, el que ustedes, si ustedes leen todo el capítulo 3, se van a dar cuenta que le dice, Jesús, el que ustedes asesinaron, ese Jesús, en su nombre ha ocurrido este gran milagro. Él lo ha hecho posible. Les explica eso Pedro y les dice, miren, ustedes lo rechazaron a tal punto que lo crucificaron, pero él que fue crucificado ha hecho este gran milagro. Y todos los profetas hablaron con respecto a él. Y todos los profetas decían de que él iba a venir a esta tierra. Y Pedro les dice, y también, dice, también el Señor, hermanos, dijo en su palabra que iban a haber estos tiempos de refrigerio. Y es importante que ustedes lo entiendan, diciendo en otras palabras, que puede haber un tiempo de refrigerio para todos ustedes, siempre y cuando ustedes hagan dos cosas importantes. Dice el verso 19, así que, primero que hermanos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, Pedro les está explicando todo esto a ellos y Pedro deja bien claro que la salvación del ser humano es única y exclusivamente a través de Jesús. Y es fácil, hermanos, que el ser humano se desvíe creyendo otras cosas. Pero Pedro trata de ser lo más claro posible, inspirado por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, verso 12, le dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, Pedro les está explicando que iba a haber un tiempo de refrigerio. Y va a haber un tiempo de refrigerio, hermanos, para toda la tierra. Pero también hay un tiempo de refrigerio para cada persona que decide abrir su corazón a Jesús. Cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida al Señor, el Señor crea en nosotros un tiempo de refrigerio. Ahora, hermanos, ¿qué es eso de un tiempo de refrigerio? Imagínese que usted está trabajando arduamente y entonces de repente su patrón, su jefe dice, vamos a tomarnos un refrigerio, deténganse de trabajar. Y entonces bien usted deja de hacer lo que está haciendo y comienza a disfrutar ese pequeño receso. Y eso ocurre en nuestra vida porque nosotros estamos trabajados, porque nosotros, hermanos, estamos angustiados, estamos desesperados, estamos con grandes cargas. Pero cuando venimos y le permitimos al Espíritu Santo entrar en nuestra vida, Él crea en nosotros ese tiempo de refrigerio para nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia explica que hay una esperanza para este tiempo de refrigerio, una esperanza física. La palabra, hermanos, traducida como refrigerio, la palabra griega que se traduce refrigerio, indica cualquier tipo de refresco, como el descanso o la liberación de los males de todo tipo. Eso es un refrigerio. Descanso que se puede comparar con algo fresco. Imagínese que usted va caminando y usted va caminando bajo el sol sofocante y va cansado y va sudando y lleva aquel agotamiento, pero de repente usted ve un árbol grande, frondoso y usted dice, voy a descansar, me voy a tomar un refrigerio. Entonces usted comienza a caminar y llega al árbol, hermanos, y cuando usted viene y se pone debajo del árbol, usted empieza a sentir esa brisa fresca y usted dice, qué rico, qué bueno que está este árbol donde me puedo tomar este receso o este refrigerio. Entonces todos nosotros, hermanos, andamos cargados. Desde pequeñitos, hermanos, traemos cosas en nuestro corazón que nos compungen, que nos dañan. Muchas veces hay cosas que no nos dejan incluso hasta dormir. Pero cuando venimos a Cristo, viene ese pequeño refrigerio sobre nosotros. ¿No es bonito eso, hermanos? ¿No es una alegría fabulosa de que, hermanos, fíjese que el Señor perdona cualquier pecado, cualquier carga Él la quita? O sea, no hay ninguna carga que el Señor no nos pueda quitar.
Vengan a mí, dijo el Señor. Todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y ¿qué más? Y cargados. Pero yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Imagínese que usted lleva una gran carga, una carga pesada, y usted ya no aguanta, pero de repente viene alguien y la toma y la lleva a él y usted va tranquilo. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. En nuestra vida nos quita esa pesada carga del pecado y nos hace caminar bien. Entonces, hermanos, eso en sí significa refrigerio. Uno de los conceptos favoritos de los judíos con respecto a esto, hermanos, era de que ellos estaban esperando la promesa de la redención, pero ellos de una manera equivocada. ¿Cómo decimos? Bueno, ellos estaban sometidos al imperio romano, ¿se recuerdan? Los soldados de Roma caminaban ahí por todo Israel y Israel, hermanos, estaba sometido al imperio romano. Entonces ellos esperaban que apareciera un salvador, un libertador, que los declarara libres, que los venciera a los romanos y que peleara con ellos y que los destruyera. Ese es el concepto que ellos tenían, hermanos, para poder tener ese refrigerio. Pero el Salvador que les vino hizo algo más grande. No los liberó de algo allí en el momentito de ese acoso físico, sino que los liberó, hermanos, aquel que los recibió de una vez y para siempre. Ahora, pero la Biblia habla de los tiempos de restauración o los tiempos de refrigerio en el futuro. Son tiempos, hermanos, que la Biblia en varias partes lo declara. Por ejemplo, veamos unas citas bíblicas. Vea lo que dice el Salmo 96. Vamos al Salmo 96 para que leamos el versículo, Salmo 96, el 10 al 13. Dice el versículo 10. Decide entre las naciones. ¿Jehová qué? Reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Salmo 96, verso 10. Juzgará a los pueblos con justicia. Luego el 11. Alégrense quienes, los cielos, y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. 12. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su. Este salmo, habla, hermanos, de un tiempo de refrigerio, de restauración de la tierra. Por eso dice, alégrense, regocíjense. Hermanos, un día la tierra va a ser restaurada. Un día la tierra va a tomar la idea por la cual Dios la creó. Hoy en día, hermanos, usted ve un león y ve, por ejemplo, un becerro. El león se come al becerro, pero va a haber un día en que eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios va a restaurar la tierra. Hoy en día nosotros la hemos destruido con la tala de los árboles, haciendo colonias, haciendo, hermanos, ciudades, haciendo carreteras. El hombre ha ido destruyendo el hogar que Dios nos dio. Y la idea de Dios no era esa, pero nosotros lo estamos haciendo. Pero va a haber un día en que Dios va a volver a su estado original al cual porque Él creó la tierra. ¿Me explico? Entonces este salmo dice, alégrense. Los que están en el campo, alégrense porque Dios va a venir y va a juzgar con justicia. Porque hoy en día, hermanos, la justicia está torcida. Hoy en día, hermanos, existe el soborno, existe muchas cosas. Pero va a haber un día en que Dios va a emitir juicio. El que se merece castigo, Dios lo va a castigar. El que no se lo merece, no lo va a castigar. Porque Dios es un Dios justo. Amén. Entonces, el tiempo ese viene. Isaías, hermanos, capítulo 51 también habla de que la tierra, mire lo que le va a pasar. Isaías 51, verso 3. 51, 3. ¿Está conmigo? Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto. ¿En qué lo va a cambiar? En paraíso, y su soledad en el huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de ¿qué? De canto. Entonces note, piensa en un desierto. En un desierto no hay árboles, hay mucha arena. Hermanos, el sol es sofocante en el día. Pero dice que ese desierto va a ser cambiado. ¿A qué va a ser cambiado? A un paraíso.
Y piensa en un paraíso. Si pensamos en el jardín del Edén, ahí había de todo árbol precioso, hermoso. No necesitaba ser abonados los árboles para que ellos produjesen su fruto, no. Automáticamente eso estaba allí. Era algo grande, algo maravilloso, era una bendición extraordinaria. Bueno, el desierto, dice el Señor, cuando sea restaurada la tierra, va a ser como el Edén. O sea, va a haber de todo allí. Es lo que está diciendo el texto. Entonces hay buenas noticias para la tierra. Y mire en Jeremías también lo que dice Jeremías capítulo 30. Jeremías 30, ahí cerquita. Jeremías 30, el versículo 10. ¿Lo tiene? 30:10. Dice la palabra del Señor. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te adormecieres, Israel, porque he aquí yo soy el que salvo lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá como. Y no habrá quien le espante. Oiga, esta promesa también es para nosotros. Resulta que cuando no tenemos al Señor, y todos los que estamos aquí creo que podemos testificar, aunque de manera diferente, porque cada uno tiene una manera diferente, una relación, le empezó diferente con el Señor. Yo, por ejemplo, era bien temeroso. Yo no podía estar yo solo, hermanos, en un lugar, pero yo sentía como que me agarraban por atrás. Y yo salía, y cuando salía con mis amigos y se quedaba el último, entonces él se quedaba como, por decir, el basurero que está allá atrás, allá se quedaba él. Y yo tenía que caminar todo este pedazo para llegar a mi casa. Y cuando él se quedaba allá, yo sentía que venían detrás de mí caminando y yo veía y no veía a nadie. Parecía loco. Entonces cada uno tiene su propia experiencia. Pero quiero decir que yo también incluso al principio yo sentía temor orar solo. Cuando estaba yo solo, yo sentía que alguien me iba a agarrar por atrás, así, cuando estaba orando. Ese era yo. Usted quizás no, pero tendrá otras cosas. Pero el Señor me ayudó, hermanos, a superar eso. Él me liberó de eso. ¿Me explico? Entonces, algunos de ustedes hacían otras cosas que probablemente les perturbaban, pero al venir al Señor se las quitó. Ayer escuchábamos a predicar al hermano Dimas y él decía, yo siempre andaba con la cajetilla de cigarro. ¿Se acuerdan? Incluso dice que tiene una foto, yo no he visto, pero voy a ir a verla. Entonces, hermanos, el Señor lo liberó de eso a él. Y cada uno de nosotros tiene algo de lo cual el Señor lo ha liberado. Aquí le dice, Israel, tú vas a dormir confiado, tú vas a dormir tranquilo. Hay gente que no puede dormir de los problemas, de las preocupaciones, de la angustia que siente. Yo recuerdo que cuando no era cristiano y sentía que me iba a morir, yo no me quería morir, yo sentía un temor allá adentro de mí. Pero cuando yo vine al Señor, a mí me da la seguridad, o sea, yo no tengo problema en morirme. O sea, pero es obvio que no me quiero morir, ¿verdad? Porque somos terrícolas, ¿verdad? Queremos estar aquí. Aunque nos vaya mal, aunque nos pase lo que nos pase, queremos estar aquí en esta tierra. Pero si nos morimos, nos vamos con el Señor. Amén. Entonces, el texto habla de que va a haber un cambio, que se va a ir todo temor, que se va a ir toda angustia, toda desesperación. Ahora, junto con esa maravillosa profecía de que el mundo va a ser restaurado, también existe, hermanos, la sensación de que hay un refrigerio para todos los que nos arrepentimos. Esta promesa de la cual voy a empezar a hablarles ahorita es solamente para los que se arrepienten. Cuando usted se arrepiente de corazón, se apropia de esta promesa. En Hechos 3:19 nosotros leímos, Hechos 3:19, ¿se recuerda? ¿Lo tiene? Búsquelo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, note que no solamente toda la tierra va a ser restaurada
note que no solo toda la tierra va a recibir ese tiempo de refrigerio, sino que también esta promesa es para cada uno de nosotros de manera individual. Dice, así que arrepiéntanse. Si nos arrepentimos, dice, entonces el Señor viene y borra nuestros pecados. Y es que resulta que un día les voy a hablar que hay diferentes libros. Un día les voy a hablar del libro de la vida. Y hay un libro, hermanos, donde se anota todo lo que nosotros hacemos. Es como si fuera una supercomputadora. Desde que usted se levanta y usted comienza a hacer cosas indebidas, en ese libro van siendo anotadas. Anotadas. Entonces quiere decir que usted y yo tenemos una lista pues enorme de cosas que hacemos. Pero resulta, hermanos, que cuando nos arrepentimos, todas esas cosas no son borradas. Y quiere decir que ya la página, después de que la teníamos así de llena de cosas malas, pues viene y nos queda así, ¿verdad? Porque nos arrepentimos. Entonces, Pedro lo que dice, así que arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo y vendrán para ustedes tiempos de refrigerio. ¿Sabían ustedes que, hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos, entonces, hermanos, viene el descanso a nuestra vida? Mire, por ejemplo, cuando David pecó, cuando David le falló al Señor, David, hermanos, note lo que dice en el Salmo 51. El descanso a través del arrepentimiento. El Salmo 51 es un salmo muy interesante porque nos muestra el pesar que hay en el corazón de una persona que ha hecho algo malo. Note la solución que buscó David para encontrar la paz en su interior y para poder adquirir el refrigerio que él necesita. Salmo 51, verso 1 y verso 2. David le dijo a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame, le dijo David, ¿de qué? De mi pecado. Para el que no sabía, ¿qué había hecho David? Bueno, David había tomado una mujer que no era de él. Cuando esta mujer estaba embarazada, David mandó a traer al marido para que se acostara con ella. Pero como ella no se acostó y ese hombre se fue, entonces lo mandó a matar a él. Mira el pecado, adulterio, asesinato. Entonces, cuando es descubierto él, entonces dice que confiesa a Dios. Y le dice al Señor, ten piedad de mí, borra eso que yo hice, ese adulterio, esa fornicación, ese asesinato que yo cometí, bórralo, Señor. Dice que le pide perdón al Señor. Entonces, hermano, David buscó la solución a su paz interior. Si David no confiesa su pecado, si David no se arrepiente, hubiera estado con eso allí dentro de él. Eso lo hubiera apesumbrado a él. Y es que así es, hermano, cuando hacemos cosas malas en lo oculto, hermanos, entonces nos apesumbramos. Andamos con esa gran carga allí. No somos libres, tenemos una atadura interna. Pero cuando venimos a Dios y le pedimos perdón a Dios, el Señor nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos perdona. Entonces David sabía el camino para obtener la paz interior y era el pedir perdón a Dios. Y así él pudo traer, hermanos, ese refrigerio a su vida. Véalo en el Salmo 32. Vea lo que dice David en el Salmo 32. Para que vean que el arrepentimiento trae el descanso. Salmo 32, el verso 1. ¿Está conmigo? Dijo David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Ustedes saben que la palabra bienaventurado significa feliz, significa dichoso, significa contento. Como que alguien le diga, hermano, usted se sacó la lotería, por decir algo, $100 millones. Te dice, aleluya, ¿verdad? O se desmaya. Mucho dije, ¿verdad? O sea, imagínense que le den una buena noticia. Usted dice, aleluya, gloria a Dios. Entonces dice David, así, bienaventurado, feliz, contento, que se alegre, que salte, que grite aquel cuyas transgresiones le han sido perdonadas. Porque ya no va a tener eso en cuenta, hermano. Imagínense
Imagínese que usted, por decir algo, usted tenga una deuda y usted no la pueda pagar. Entonces de repente viene el banco y le llama y le dice, señor o señora, le cuento que ya no nos va a tener que pagar nada más. La cuenta está saldada. ¡Wow! Usted grita, aleluya. Así es con los pecados. Entonces vino usted y usted robó. Vino usted y usted mató. Vino usted y usted practicó muchas cosas feas. Pero viene al Señor y el Señor le quita ese pecado. Y entonces usted dice, aleluya. Soy libre. Ya no puedo. Yo ya no voy a estar. Yo no voy a estar en la noche tronándome los dedos diciéndome, ay, ¿ahora cómo? No, ya eres libre de eso. Y ya con toda alegría, con todo gozo, cuando se pregunta, ¿y quiénes son salvos aquí? Amén, dices tú. Y alguien te puede caer bien y dice, tú, sí, yo. Porque el Señor me perdonó, porque el Señor me libró. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque para la gente, hermanos, cuando la gente nos mira hacer algo malo, las personas, hermanos, nos siguen viendo así. Mira, te vieron robar, ¿verdad? Y te siguen viendo ladrón, te siguen viendo ladrón, te siguen viendo ladrón. Aunque te hayas arrepentido, en vez de decir, ahí viene el hermano, dice, no deje la cartera cerca, ¿verdad? Somos así, hermano. O no lo ponga a él, por favor. O sea, no se acerque a él, porque tenemos esa forma de pensar los humanos, pero Dios no es así. Cuando tú haces algo malo, pero tú de corazón te arrepientes. Dije, pero tú de corazón te arrepientes. No esas lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Que seguimos mal. No. Cuando de corazón te arrepientes, Dios te perdona en el momentito. Y te restaura y te levanta y te mira limpio. Él ya no se acuerda de lo que hiciste. Y es lo que vamos a ver más adelante. Borrados nuestros pecados. Isaías 43:25. El refrigerio a través, hermanos, de que Dios borre nuestros pecados. Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. ¿Lo encontró? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré ¿de qué? De tus pecados. Hermano, este es el Dios al cual nosotros servimos. Mire, usted fue malo. Entonces, pero usted viene aquí al altar llorando y le dice, Señor, perdóname, yo ya no. Y viene Dios y lo perdona. Y Dios ya no se acuerda de toda la maldad que usted hizo. A Dios se le olvida. Pero a veces nosotros, hermanos, fíjense, nos parecemos a Israel. Israel estuvo cautivo en Egipto, ¿se recuerdan? Dios sacó a Israel de Egipto. Lo sacó. ¿Ok? Cuando andaban en el desierto decía a Moisés, ¿para qué nos trajiste este desierto? Nos acordamos de aquellos pepinos que comíamos allá. Nos acordamos de aquellas cebollas que comíamos allá. Nos acordamos de aquellos puerros que comíamos allá. Y aquí solo este maná. O sea, ya nos tiene hasta aquí el maná. Entonces, mire, Dios los sacó de Egipto. Pero Egipto, ellos se lo llevaron ahí. Y a veces así pasa en la iglesia. Mira, no importa lo que hayas hecho, cuando tú te arrepientes de corazón y recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, el Señor te perdona. Te perdona. Ya no tienes que andar preocupado. No, pero yo hice hace 10 años algo feo. Ya pasó. Ya te perdonó. Él ya dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que limpio tu pecado. Borrar, hermanos, ya no tener esa mancha allí. El Salmo 103, vea lo que dice. Salmo 103. Qué hermosa la palabra del Señor, hermano. Salmo 103, el versículo 11 y 12. ¿Lo tiene? Dice el verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ¿el qué?
¿Lo cree? Wow, gloria a Dios. Mira, fíjate, están en sentidos opuestos. Fíjate, el oriente del occidente, totalmente opuestos. ¿Ok? Como el norte y el sur. El norte con el sur nunca van a estar pegaditos, porque el norte está allá y el sur está para el otro lado. Así dice el Señor, que Él, hermano, cuando te borra tus rebeliones, así las deja, así de lejos. O sea, ya no te pueden alcanzar, porque están demasiado lejos. Y como la altura de la tierra al cielo, ¿qué tan alto es eso, hermano? Así, eso es lo que Dios hace con nuestros pecados. Por eso nos tenemos que alegrar, por eso nos tenemos que regocijar, por eso debe de haber descanso en nuestras almas, por eso debe de haber alegría, debe de haber gozo, ¿sí? Porque el Señor ha hecho esa obra en nosotros. Y en Primera de Juan, hermanos, mire lo que Dios dice, Primera de Juan. Y es que a veces, hermanos, nosotros nos equivocamos y cargamos con esas pesadas cargas. Siempre, Primera de Juan 1, versículo 8 y 9. ¿Está conmigo? Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 1, les dije, verso 8 y 9. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El siguiente verso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas cosas, de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Glorifican al Señor. Entonces, hermanos, la gracia del Señor es maravillosa y debemos de aprender a disfrutarla. Por eso, cuando venimos a Cristo, venimos, hermanos, todos, hermanos, malolientos al pecado. ¿Vieron el drama que realizaron los jóvenes en la vigilia, los que vinieron? El primer personaje que entró se sentó en una silla y en la silla decía algo en la silla. ¿Qué decía? Pecado. Entonces se sentó en el pecado y el pecado ¿qué? Lo atrapó, lo amarró ahí hasta que vino el mensaje de salvación, hasta que vino Jesús, lo liberó. Y eso es lo que realmente ocurre en nosotros. O sea, el pecado nos atrapa, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos libera. Y dice aquí la Escritura que si confesamos, es que hay dice si confesamos. Si tú te quedas calladito, Él no te perdona porque tú tienes que hablar, pero no tienes que ir a un hombre a decirle tus pecados, es a Dios. Si tú te arrepientes, Él te perdona. Y les cuento que uno no dice todos sus pecados a los hombres. Hey, yo fui de la... No, en serio. Si usted es honesto, hermana, todos los que se rieron eran peores que nosotros, que usted y yo, de verdad. Uno llega, cuando uno va a la religión tradicional, y según que uno le va a decir los pecados al personaje que está allí, y no es cierto, hay cosas que uno le dan vergüenza y uno no se las dice. Yo me acuerdo, yo no le decía algunas cosas, solo las suavecitas, pero las que me daba vergüenza no se las decía. Y yo sé que la mayoría somos así, la mayoría. No podría juzgarlo a todos porque no está en el corazón de ustedes, pero yo sé que la mayoría no le dice todo. Pero Dios, hermano, a Dios sí le podemos decir todo. Y Él, hermano, Él nos perdona. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Y dice, y limpiarnos de toda maldad. Los muchachos querían hacer su servicio, pero el cuarto, hermanos, ese estaba sucio. Entonces yo decidí a la hora de la escuela irles a limpiar para que ellos pudieran tener su clase. Entonces me recuerdo cuando entré cómo estaba. Luego después, cuando ya salí, en lo que cabe quedó limpio. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Vienes todo sucio, pero el Señor te limpia, ¿sí? Ya no eres el mismo. Él obra en tu vida y no importa lo que hayas hecho, Él te perdona.
Cualquier pecado el Señor, hermanos, lo perdona. Cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados, entonces el Señor nos perdona. Y es entonces cuando empezamos a disfrutar de una vida llena de tranquilidad. Cuando no confesamos, entonces vivimos en un caos, en una confusión. Porque de verdad, cuando nosotros, hermanos, no tenemos al Señor, nuestra vida es un caos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. El futuro que nos espera es algo reconfortante. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice, fíjese que Dios no es que haya seleccionado algunos, solo estos me gustan y estos que están aquí no los voy a salvar. No, dice la Biblia lo siguiente, primera de Timoteo, vamos a leer, hermanos, el capítulo 2, primera de Timoteo 2 y vamos a leer el verso 4. ¿Está conmigo? Bueno. El verso 4 dice así, el cual, ¿lo tiene? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? Porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, hay un solo mediador. Y esto es importante entenderlo. Usted, hermano, mire, cuando usted se acerca a Dios, solo se puede acercar a través de Jesús. De ahí no se puede acercar por nadie más. Nosotros hemos visto que en la religión tradicional, ellos pretenden acercarse por la mamá de Jesús o por otros, pero no, la Biblia es clara. Aquí dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios quiere que todos, hermanos, procedamos al arrepentimiento. Y Dios quiere salvarnos a todos. Usted que está en este lugar, quiero que sepa que Dios lo ama. Quiero que sepa que Dios tiene un plan con su vida. Usted no está aquí por pura casualidad. Usted está aquí porque Dios quiere salvar su alma. Su alma es preciosa para Dios. Si usted no se arrepiente de sus pecados y usted se muere sin Cristo, en el día del juicio final, porque la Biblia dice, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después venga el juicio. Toda persona va a ir ante el tribunal. Si usted no se arrepiente, cuando usted llegue allá, con toda seguridad que le van a poner esta imagen. ¿Te recuerdas? Te predicaba, te sentabas en tal lugar. Le van a comenzar a decir todo lo que usted se perdió. El Señor no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted venga a sus pies. Él lo ama y lo quiere salvar. Usted se imagina esa eternidad, hermanos, viviendo con el Señor. Eso es algo maravilloso. Oiga, las personas son llamadas para un futuro mejor. Y es que eso es lo que hace Dios en nosotros. Cuando Dios nos llama, toca nuestra vida y nos da un futuro mejor, nos cambia, nos transforma, la vida nos cambia. Yo lo he podido ver muchos de ustedes cómo el Señor los ha cambiado. Cuando llegaron, yo tengo fotos de ustedes ahí cuando llegaron, y cómo llegaron, hermanos, pero luego cómo el Señor ha ido obrando y bendiciéndolos. Si ustedes vieran las fotos cuando yo llegué al Evangelio, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Sí? Así. Hermanos, todos hermanos tenemos una experiencia cuando partimos y luego cómo el Señor en el proceso nos va ayudando. Entonces, en ese proceso, el Señor nos va acompañando y Él nos va ayudando a cambiar, a ser transformados. Porque nos estamos aquí en esta tierra educando para la venida del Señor. Porque cuando vivamos en la eternidad, vamos a vivir con Él. Entonces, desde ya nos estamos preparando a través de la palabra. Y Él, hermanos, fíjese, Él nos va a transformar. Y dice la Biblia, por ahí hay una parábola donde dice que andaba uno no vestido de boda, ¿se recuerdan? Amigo, o sea, ¿cómo es que te colaste acá? Y dice que lo sacaron.
Y es que, hermanos, el Señor tiene un grupo selecto y en medio de ese grupo está usted. ¿No le parece maravilloso? La familia de Dios es la mejor de todas las familias. ¿Cuántos dicen amén? Se goza. Los cristianos deben desde ahora ser renovados por el poder de Cristo y recibir cada día la dirección del Espíritu Santo. Es entonces cuando entramos en los tiempos de refrigerio. Entonces tú andas angustiado, desesperado, porque hay cosas dentro de tu corazón que te pesan. Fíjense que hay personas que ni pueden dormir, hermanos, o tienen una de pesadillas, pero cuando vienen a Cristo y Cristo los libera, entonces ellos son libres y comienzan a dormir en paz, en tranquilidad. El pecado ha traído a la mayoría de personas sufrimiento, decadencia, y eso es cierto. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Trae sufrimiento y decadencia. Pensemos en el ejemplo que les di de David. Primero David tomó una mujer que no le correspondía. Adulteró con ella. Luego, ¿qué hizo? Mandó a matar, ¿a quién? Al esposo de ella. ¿Cómo ve el pecado? De a poquito va aumentando. Eso es lo que hace el pecado. Empezás, ¿con cuántos cigarros empezó, hermano? Con uno. Maybe la mitad, dice. ¿Con cuánto terminó? 4 cajillas, hermano. Imagínense. 80 cigarros diarios. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, el pecado comienza así. De a poquito, el pecado te destruye, ¿sí? Pero Cristo vino no para destruirnos, sino para liberarnos de todo eso. Para darnos una vida nueva, para darnos un break, un receso, un momento de restauración y de refrigerio. Entonces nuestra alma está cansada, está angustiada, desesperada. Y hermanos, y de repente venimos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nosotros y nos comienza a dar ese tiempo de refrigerio y de restauración a nosotros. Por eso, hermanos, el cristiano puede tener el problema más grande del mundo, pero el cristiano que realmente ha recibido al Señor, y digo porque ahora cualquiera dice que es cristiano, ¿verdad? Entonces, aclarando eso, aquel que ha recibido de verdad al Señor puede tener cualquier problema, cualquier dificultad, pero él está confiado. Y cuando él sabe que necesita algo, él va de rodillas al Señor, a clamar al Señor, a buscar al Señor, ¿sí? Porque él ha entendido que su paz, que su tranquilidad es el Señor. Nadie te quita tu paz, mi hermano. De verdad, nada te la puede quitar. Cuando tienes un problema, buscas al Señor y clamas al Señor. Qué bonitos los testimonios de ayer. ¿Se recuerdan? El hermano dice, Señor, yo quiero que esa corte la muevan. ¿Se recuerda? Y orando para que la corte la movieran. Y Dios dijo, bueno, pues sí te la voy a quitar. ¿Ok? Bueno, Dios usó eso. No es que Dios lo haya mandado. Sí, o sea, ocurrió eso y eso entonces vino y le fue de bendición a él, ¿verdad? Entonces, eso es el tiempo de refrigerio. Que ya no estamos tan desesperados, angustiados. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quieren ponerse de pie? Gloria a Dios. ¿Qué debes hacer? Lo importante que nosotros debemos recordar es que los tiempos de refrigerio vendrán a cada persona siempre y cuando los pecados le sean borrados. Entonces, mi hermano, mi amigo, si usted tiene así una lista de pecados, cuando usted venga al Señor, la sangre de Cristo